Gloria a Dios. Paz de Cristo, estimados hermanos, hermanas. Deseo que Dios les bendiga grandemente en este día que tenemos destinado para continuar con la serie de la doctrina bíblica. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Te invito para que participes juntamente con nosotros en el nombre de Jesucristo. Vamos a adorar al Señor a través de una alabanza y enseguida iremos a la palabra de Dios. Te invito en el nombre de Jesucristo. Te amamos, Jesús. Te invito a que te unas con nosotros en esta tarde. Le digas: Cristo, yo te amo. No somos nada sin ti, Dios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera Gloria al nombre de Jesucristo. Dice la Escritura: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es importante, hermanos, conocer la doctrina bíblica. Una doctrina es una enseñanza y es necesario entonces conocer lo que es la palabra de Dios con la intención que fue escrita, interpretarla correctamente con la inspiración del Espíritu Santo, porque estamos en un tiempo donde a través de los medios de comunicación se facilita escuchar diferentes perspectivas, diferentes opiniones, pero muchas de ellas no son acorde a la palabra de Dios
o a la sana enseñanza. Todas parecen ser bíblicas, pues toman parte de la Biblia. El diablo también tomó parte de la Biblia para torcer las escrituras, pero no siempre es correcto así. También es importante que desarrollemos la capacidad de discernimiento, o sea, estudiar con profundidad y luego con la revelación y la dirección del Espíritu Santo para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. De antemano nosotros debemos saber qué tipo de personas predican una doctrina incorrecta, impregnada por diferentes teologías de la prosperidad, de la liberación, o también por diferentes inclinaciones personales de algunos predicadores de la palabra del Señor. Pablo exhorta a Timoteo, lo anima, lo encausa y le dice: te encarezco delante del Señor, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras, le está diciendo: por eso, como Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, como viene un juicio, entonces por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te estoy ordenando. Y la orden es que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Una palabra poderosa, impactante. A Timoteo lo está poniendo al frente de Dios y de Jesucristo como testigos y le da la orden que predique la sana doctrina, porque viene un juicio para aquellos que predican incorrectamente y para los que creen falsas doctrinas. Una falsa doctrina entonces no tiene salvación porque es falso lo que se predica. La palabra de Dios tiene que ser a tiempo y dice: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque dice: vendrá un tiempo cuando no van a soportar o no van a sufrir la sana doctrina, la correcta enseñanza, sino que teniendo deseo de escuchar, van a escuchar a otros maestros, o se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos mundanos. Entonces alguien quiere oír de prosperidad, bueno, eso escucha. Otro quiere oír de otro tipo de cosas y escoge, porque ahora los medios de comunicación facilitan esto. Dice: y apartarán de la verdad su oído y se van a volver a las fábulas. O sea, son cuentos, son cosas reales que no es la palabra de Dios. Una concupiscencia en sí son deseos terrenales, cosas que se desean terrenalmente y se codician también. Entonces a alguien le dicen: mira, si tú esto, entonces recibes esto, ¿verdad? Y claro que hay principios bíblicos de bendición, pero no se deben de manejar de una manera incorrecta, sino que Dios es el que bendice conforme a su voluntad. Nadie debe decir: tú das y entonces Dios te da, porque está tomando el lugar de Dios. Dios sí bendice, pero de acuerdo a su voluntad y a su criterio, no como alguien esté determinando, pactando o diciendo. Eso es entre la persona y Dios directamente. La palabra es amonestar para corregir. Entonces, hoy en día no buscan reprensión ni exhortación. Es fácil en los medios de comunicación buscar la predicación que me agrade, el tipo de predicador, el tipo de predicación, y si no me gusta la quito y escojo otra a mi gusto, que a mí me guste, no la que yo necesito. Y dice la Escritura entonces que debemos de escudriñar, pero retener solamente lo bueno y no escuchar cosas erróneas. Hoy se buscan enseñanzas que no hablan de santidad, de doctrina, de compromiso,
de temor de Dios, aunque llevan algunas cosas, pero no de una manera completa. Muchos buscan escuchar la palabra de Dios sin compromiso y solamente escuchar, pero que no se metan con su vida. O sea, no tienen un pastor que les exhorte, que les llame la atención. Ellos nada más escuchan y toman la determinación que a ellos bien les parece. Escuchan cuando quieren, a quien quieren, pero también hacen lo que quieren. Ese tipo de personas que escuchan esos mensajes. A veces profecías y predicaciones que no reprenden ni exhortan, solamente entretienen. Es muy común en este tiempo que se tome el púlpito para dar mensajes solamente de motivación u otro tipo de temas con cierta palabra de Dios, pero no con la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos dice: acuérdense de sus pastores. Hebreos 13:7. Acuérdense de sus pastores, porque muchos no quieren tener pastor que les esté diciendo. Ellos directamente quieren escuchar lo que les conviene y vivir aparte, sin rendirle cuentas a alguien, a un pastor. Pero la Biblia dice: acuérdense de los pastores que les hablaron la palabra de Dios y consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. No escuchar gente que no sabe qué es lo que hacen y cómo viven. Y consideren cuál haya sido el resultado de su conducta, o sea, los frutos, el ministerio, e imitad su fe. Entonces es importante no solamente oír, sino tener una cercanía con el pastor e imitar la fe del pastor. Pero hoy no buscan pastores que les digan, que les orienten, que les exhorten, sino solamente buscan predicadores, no pastores, predicadores a su gusto, conforme a sus propias concupiscencias. Y hay predicadores que se prestan para eso. Eso quiere, pues eso te ofrezco, ¿verdad? Pero nosotros estamos para predicar lo que Dios quiere, para predicar su palabra, no lo que la gente quiera escuchar, sino lo que Dios quiere que hablemos. Sigue diciendo la Escritura: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque bueno es afirmar el corazón en la gracia de Dios. Entonces hay doctrinas diversas ahora, hay diferentes enseñanzas, pero no tenemos que dejarnos llevar por ellas, aunque sea una enseñanza bonita, aunque haya alguna señal. Las señales no son sinónimo de que Dios está ahí. Habla de que en aquel tiempo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, algunos van a recibir poder engañoso y engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Y la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Entonces las señales deben de seguirnos a nosotros. No es que nosotros debamos ir detrás de las señales. Por eso no hagan caso, dice, de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Usted debe estar escuchando y cotejando con la palabra de Dios, porque nuestra fe debe estar fundada en el poder, en la palabra de Dios, y no en la sabiduría de los hombres. No le hace que a veces no nos guste, pero es la palabra de Dios la que nos va a dar vida eterna. Segunda carta de Juan, versos 1 del 7 en adelante, menciona: porque muchos engañadores han salido por el mundo. Entonces usted tiene que saber que hay muchos engañadores, no son pocos. Y ellos no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ellos ministran, predican y hacen tantas cosas, pero no le mencionan el nombre de Jesucristo. Dese cuenta. Y la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Muchas veces fundamentan en anécdotas, chistes, historias, sus disertaciones, pero no en la palabra de Dios, y no invocan el nombre de Jesucristo ni siquiera en el momento del bautismo, que es algo crucial y sumamente importante. Miren pues por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo.
O sea, cada quien tiene que ver por sí mismo, porque el desviarse de la sana doctrina, entonces pierde el fruto de su trabajo, porque entonces no se va a ir con el Señor y va a perder el galardón. Entonces, para que reciba el galardón, entonces tiene que vivir conforme a la palabra de Dios, porque nosotros estamos aquí para hacer la palabra de Dios, no solo para oírla o para oír cualquier cosa. La palabra nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que enseñar la palabra de Dios. Entonces muchos solamente toman porciones de las escrituras, como lo hace el adversario, y predican cada cosa, temas, chistes o anécdotas o ideas personales, teología personal que los beneficia en la economía, pero no se preocupan en el beneficio espiritual de las personas. Otros tuercen las escrituras y entonces, en vez de ser predicadores, solamente son animadores como cualquier otra persona. La escritura nos dice entonces que si alguno se extravía de la doctrina de Cristo, entonces no persevera en esa doctrina, no tiene a Dios. Por eso no hay que extraviarnos. En este tiempo poco se estudia la Biblia, nada más se escuchan opiniones diversas, pero es raro que alguien profundice en las escrituras. No es común, porque es más fácil que otro hable y yo solamente lo escucho. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. Hay que perseverar en la enseñanza de Jesucristo. Y dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, la palabra de Dios, entonces no le reciban en casa ni le digan bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le recibe, entonces participa de sus malas obras. Entonces usted no debe permitir en su casa que a través de los medios de comunicación se estén escuchando enseñanzas torcidas, que se está hablando de una doctrina errónea, porque usted debe hablar únicamente la palabra del Señor, debe tener control de qué es lo que se escucha, porque si usted deja entrar eso a su casa, entonces eso no es palabra de Dios. Si tú das lugar a estas enseñanzas, entonces no estás perseverando. Y recuerden, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces el diablo lo que hizo en un principio, le dio parte de la escritura a Eva y le metió cizaña junto con la escritura y la desvió por completo. Y fue el mismo principio que quiso aplicar con el Señor Jesús cuando le citaba cierta escritura, pero omitía otra parte de la escritura. Y ese es el engaño, que muchos predican palabra en parte, pero después de predicar la palabra o cierta palabra, meten otras ideas que no son la palabra de Dios. Es importante entonces que nuestra fe esté fundada en la palabra de Dios. Dice el Señor, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Estas señales seguirán a los que creen. Es tiempo, hermano, de buscar que esas señales nos sigan. Es el tiempo que no seas un oidor solamente o un espectador, sino que seas un hacedor de su palabra. El Señor a todos los que llamó, los llamó a seguirle, a ser cambiados, transformados y a predicar la palabra de Dios. No nos envió a estar escuchando solamente. Dios te quiere revelar a través de su palabra, te quiere dirigir. Dios te quiere inspirar. Su Espíritu Santo es el que inspira. Es el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Es el tiempo de cerrar nuestros oídos a cualquier forma de doctrina que no edifica, que no le da la gloria a Dios, y profundizar en las escrituras. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Es el tiempo de que renueves ese compromiso con Dios. Es el tiempo de profundizar en la fe. Estamos en los últimos tiempos.
Antes no tenían acceso a la palabra de Dios, a las escrituras. Ahora que sí está la palabra de Dios, no hay mucho deseo de profundizar en la palabra. Yo te quiero invitar para que tú te conectes con Dios, que vivas una vida más cercana a Él, que te conectes espiritualmente, que busques más y más de su santa y divina presencia. Porque el que cree en el Señor, como dice la Escritura, del interior de Él corren ríos de agua viva. No seas alguien que se entretiene solamente con escuchar, con promesas de personas y que no tiene una comunión íntima con Dios. Quiero invitarles en el nombre de Jesucristo para que juntos, en medio de la alabanza, elevemos una oración a Dios. Y la oración es que nuestra fe esté fundada en la palabra de Dios y no en sabidurías humanas de hombres que tienen libertad para hablar ciertas palabras, sino que sea la palabra de Dios la que esté en nuestras vidas. Te invito, hermano, oremos a Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, Padre Dios Todopoderoso, gracias por tu divina palabra y por tu maravilloso poder. Te ruego que nos ayudes a escudriñar en tu preciosa palabra, que nos permitas profundizar en la fe, que podamos seguir con esta serie de enseñanzas de doctrina bíblica. Es tiempo de creer en tu palabra, es tiempo de crecer en la fe. Es tiempo de ir adelante en el nombre de Jesucristo. Bendice a cada uno de tus siervos y siervas. Ayúdanos cada día en el nombre de Jesucristo. Ministranos de tu Espíritu Santo, de tu grande amor, bondad y misericordia. Y ayúdanos, Padre mío, pon ese deseo de escudriñar tu palabra cada día. Que abramos nuestro corazón a tu palabra y no a cualquier enseñanza. Que no demos cabida a cualquier enseñanza, sino solamente a tu palabra preciosa. En el nombre de Jesucristo, bendice poderosamente a tu pueblo. Llénanos de tu maravilloso poder y de tu divina gracia, Señor Santo. En el nombre de Jesucristo, te ruego una grande bendición para cada uno de los que escuchen esta palabra. Y te damos toda la gloria, honra y alabanza. Y te pedimos que nos concedas entender tu preciosa palabra. Que aceptemos la reprensión, la exhortación, que vayamos adelante en el nombre de Jesucristo, Señor Padre eterno. Bendito y alabado sea tu nombre maravilloso para siempre. Tuya es la gloria, el poder y la alabanza, Señor Santo, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor eterno. Digno eres de gloria, honra y alabanza por siempre. En el nombre de Jesucristo, bendito. Gloria al nombre de Jesucristo. Gracias al Señor porque tenemos acceso a su palabra y está dispuesto a revelarnos la sana doctrina. Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios nos bendiga.